Me desperté a las 5:45, igual que casi todos los días desde que me mudé aquí. El cuarto donde duermo está al final del pasillo, pequeño, con una ventana que apenas deja entrar la luz. Isabella lo preparó para mí cuando llegué, diciendo que era lo más práctico. Yo solo asentí. A mi edad, uno aprende a no pedir demasiado. Me puse los zapatos despacio, para no hacer ruido, y caminé hacia la cocina. A esa hora la casa estaba fría, silenciosa, como si cada objeto estuviera esperando a que alguien le diera permiso para moverse. Encendí la máquina de café, tuve que apretar el botón 3 veces para que funcionara, todavía no me acostumbro a esas cosas modernas. El olor a café recién hecho me recordó las mañanas con mi esposa, cuando ella bajaba las escaleras tarareando algo que nunca logré identificar. Decidí preparar una sopa de res con verduras, la que María, mi esposa, cocinaba todos los domingos. No sé por qué, pero esa mañana necesitaba sentir algo familiar. Empecé a pelar las zanahorias, a cortar las papas en cubos pequeños, a picar cebolla y apio. Cada golpe del cuchillo contra la tabla resonaba suave, como un latido. Cuando abrí el cajón para buscar la sal marina, me di cuenta de que Isabella había cambiado todos los frascos de lugar otra vez. Lo hizo la semana pasada, y tampoco dijo nada. Me tomó unos minutos encontrar el frasco correcto. Mientras ponía a hervir el hueso y la carne, el vapor tibio me acarició la cara. Probé el caldo con la cuchara de madera que traje de mi antigua casa, es vieja, gastada, pero todavía huele a los guisos de antes. A las 6:30 escuché pasos suaves en las escaleras. Isabella apareció con su bata de seda color beige, el cabello recogido alto, el teléfono en la mano como si formara parte de ella. Ni siquiera me saludó, solo caminó directo hacia la estufa. Frunció la cara al ver la olla. ¿Qué es esto, papá?, dijo con ese tono que siempre me hace sentir como un intruso. Antes de que yo pudiera contestar, estrelló la cuchara de metal contra la encimera. El sonido rebotó por toda la cocina. Me quedé quieto, con las manos sobre la tabla. ¿Qué condimento barato usó ahora?, me reclamó, como si yo hubiera cometido un crimen. Le mostré el frasco de sal marina que ella misma compró, explicándole que solo usé un poco. Isabella no escuchó. Levantó la tapa de la olla y comenzó a revolver con tanta fuerza que el caldo se desbordó por el borde. El olor cálido se mezcló con el aire frío de la mañana. Isen estaba junto a la cafetera, tomando sorbos lentos de su taza. Nos miraba de reojo, pero no decía nada. Nunca dice nada. Solo bebe café y asiente. Ya hizo que toda la casa huela, murmuró Isabella, volteándose hacia él. Él frunció un poco el ceño, pero siguió tomando café sin intervenir. Isabella encendió el extractor de aire, aunque no había tanto humo ni olor. Después revisó su teléfono y suspiró de forma exagerada. Hoy vienen mis amigas. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? El olor se va a quedar pegado en las cortinas. Yo apagué la estufa para evitar que hirviera más, pero Isabella se volteó bruscamente. ¿Quién le dijo que apagara?, me gritó. Ya lo echó a perder. Lanzó la cuchara dentro del fregadero. El agua salpicó y sentí gotas frías en mi mano. Isen dejó su taza en la mesa. Déjelo, yo limpio luego, dijo, pero no se movió ni un centímetro. Isabella abrió la ventana de golpe, dejando entrar una ráfaga helada de 5 grados. La cocina se volvió aún más incómoda. Levantar la olla me costó un poco, pero la puse sobre la barra para servir un tazón pequeño para mí. Apenas metí la cuchara en el caldo, Isabella me arrebató el tazón. No deje cosas por todos lados, dijo mientras lo guardaba en el armario. Me sentí como un niño reprendido. Miré el reloj en la pared. Las agujas avanzaban despacio, pero cada segundo pesaba más que el anterior. Isabella revisó el calendario en la pizarra blanca colgada junto al refrigerador. Y recuerde, papá, hoy no toque mis cosas en la sala. Nada de herramientas en el sofá.
Nada de manualidades en la mesa. Nada. Isen miró su reloj y dijo que debía irse temprano para evitar tráfico, aunque la oficina donde trabaja está a 10 minutos. Antes de irse, Isabella le recordó comprar leche de almendra, servilleta seco luxe y una vela aromática nueva porque la sopa me está dando dolor de cabeza. Yo recogí los pedazos de papa que habían caído mientras cocinaba, tratando de no hacer ruido. Cuando guardé el cuchillo en el gabinete, la bisagra sonó un clic seco. Isabella giró la cabeza como si le hubieran pinchado una vena. ¿Es posible que haga las cosas con más cuidado?, me dijo, sin mirarme. Yo no respondí. Solo tomé un poco de sopa, la puse en un recipiente de plástico y pensé en llevármelo al cuarto para desayunar tranquilo. Pero Isabella se interpuso. Deje eso ahí. Después veo si sirve, ordenó. No había nada más que hacer. Caminé hacia la puerta de la cocina, despacio, sintiendo el frío en la espalda mientras Isabella seguía revisando sus listas, sus compras, sus preocupaciones. Antes de que saliera del todo, escuché cómo le decía a Isen, un día, tu papá va a incendiar la casa, ya verás. Seguí caminando por el pasillo, sin mirar atrás, con el olor a sopa, el olor que siempre me recordó a mi hogar, mezclándose con algo más amargo, como si me estuvieran borrando de un lugar que nunca fue realmente mío. Cuando Isabella subió al piso de arriba para maquillarse, la cocina quedó en silencio. A veces ese silencio se siente como un respiro, una tregua pequeña, aunque sé que no dura mucho. Me quedé allí un momento, mirando el vapor que aún salía de la olla, como si la sopa todavía intentara recordarme que yo alguna vez tuve un hogar donde nadie se molestaba porque cocinara. Respiré hondo y me acerqué a limpiar lo que había quedado del desastre de hace unos minutos. Tomé unas toallas de papel y empecé a secar el caldo derramado sobre la estufa. Lo hacía lento, con cuidado, como quien intenta no despertar a alguien que duerme. No quería provocar otro comentario de Isabella. Mientras limpiaba, extendí la mano hacia el gabinete de arriba para buscar un paño de tela. Tenía la esperanza de que, con eso, la estufa quedara brillante como a Isabella le gusta. Pero apenas abrí la puerta del gabinete, la mano me chocó contra una torre alta de platos que ella había puesto ahí porque se ven más bonitos así. Lo pensé desde la primera vez, esa torre no era segura. Pero me callé, como siempre. Escuché el sonido antes de verlo, un choán corto, seco, que me atravesó el pecho. Un plato había caído dentro del fregadero. Me sobresalté, y en ese movimiento torpe tiré de más. La torre entera se desmoronó como un castillo de arena. Los platos cayeron uno tras otro, rebotando, rompiéndose en pedazos grandes, chicos, invisibles. El sonido llenó toda la cocina, un estruendo de cerámica partiéndose que se mezcló con el latido acelerado de mi propio corazón. Me agaché enseguida para recogerlos, pero mis manos temblaban. Y ese temblor, ese maldito temblor, hizo que dos platos que aún quedaban en el borde del fregadero resbalaran y cayeran al suelo. Otro crack, más fuerte, como si la casa me estuviera gritando también. ¿Papá? Escuché la voz de Isen desde la sala. Entró rápido, pero se quedó a una distancia prudente, como si el suelo alrededor de mí fuera peligroso. ¿Está bien? ¿Qué pasó? No pude responder. Me avergonzaba que me viera así, en el suelo, rodeado de trozos de platos que nunca fueron míos, intentando juntar pedazos de algo que nunca me perteneció del todo. Bajó un poco más la voz, ¿necesita ayuda? Pero no dio un solo paso para acercarse. Desde arriba, escuché pasos fuertes y luego el golpe rápido de los tacones de Isabella en las escaleras. Bajó casi corriendo. «Dios mío», gritó al ver la escena. «Papá. ¿Qué hizo ahora?» Todavía tenía el cabello a medio rizar, un mechón grande colgaba de un tubo que no había terminado de fijar. Sus ojos, abiertos de indignación, recorrieron la montaña de pedazos en el piso. ¿Es que no sabe sostener ni un plato? Uno solo.
Empujó los trozos con el pie para abrirse un camino hasta la estufa, como si los platos rotos fueran culpa mía por existir ahí. Me levanté despacio, tratando de no pisar nada, de no romper nada más, pero mis rodillas crujieron, recordándome que ya no tengo 20 años. Déjame barrer, logré decir, extendiendo la mano hacia la escoba. Pero Isabella la agarró antes que yo. Me la arrebató como si fuera un arma peligrosa. No toque nada más, papá. Nada. Me gritó sin mirarme a los ojos. Isen intentó intervenir, tímido, amor, cálmate un poco, no lo defiendas. Le soltó ella. Mira cómo dejó mis platos. ¿Sabes cuánto costaron? Volvió al gabinete, revisó los platos restantes y sacó uno con una esquinita rota, apenas una línea blanca que casi no se notaba. Levantó el plato a la altura de mi cara. ¿Ve esto? Me preguntó, como si yo fuera un niño incapaz de sumar 1 más 1. ¿Sabe cuánto vale este plato? ¿Sabe cuántas veces le dije que no moviera esto? Yo no sabía qué decir. No era mi casa, no eran mis platos, no era mi lugar. Me tragué la respuesta que quería dar, solo estaba buscando un trapo, nada más. Pero sabía que decirlo no cambiaría nada. Intenté tomar una bolsa de basura para recoger los pedazos, pero Isabella me detuvo con un manotazo en el aire. Siéntese ahí. Ordenó, señalando una silla. Como si yo fuera un peligro para el piso. Obedecí. No tenía fuerzas para discutir. Me senté en la silla, cerca del fregadero, mientras ella barría rápido, con movimientos bruscos, como quien quiere borrar todas las huellas de alguien. Mientras barría, marcó a alguien por videollamada. Puso el teléfono apoyado en el salero. Mira esto, Mel, le dijo a su amiga. Mi papá lo rompió todo. ¿Todo, entiendes? Ni un plato me deja en paz. La amiga respondió algo que no escuché bien, pero capté una frase, ¿no será que está perdiendo la memoria? Los mayores a veces empiezan así. Isabella volteó a verme como si yo no estuviera a medio metro. Eso digo yo, respondió. Algo le pasa. No es normal que sea tan torpe. Isen bajó la cabeza, evitando mi mirada. Quizá le dio vergüenza, quizá no quiso involucrarse. No lo sé. Intenté sonreír un poco, para suavizar el ambiente, pero Isabella cerró de golpe la puerta del gabinete justo frente a mi rostro. El sonido me hizo parpadear. Papá, mejor váyase a la sala, me dijo Isen con voz baja. Nosotros terminamos aquí. Me levanté, despacio, pero al dar el primer paso, mi pie chocó con un trozo pequeño de plato que había quedado en el suelo. Mi sandalia se rasgó en la parte delantera. Sentí un pinchazo leve en la planta del pie. Nada grave, pero suficiente para recordarme que estaba de más. Isabella lo vio, pero no dijo nada. Solo soltó, sin siquiera mirarme, cuidado. No vaya a rayar el piso también. Caminé hacia la sala y me senté en el sofá. Desde ahí vi cómo Isabella recogía los fragmentos con tanta fuerza que la bolsa de basura parecía a punto de romperse. Cada golpe del recogedor contra el suelo era como un reproche más. Cuando terminó, limpió la encimera 3 veces con un paño húmedo, como si exterminara algo contagioso. ¿En serio, papá? Me dijo al terminar. ¿Ni un día puedo vivir tranquila? Isen se puso la mochila del trabajo y dijo, me voy, esta noche paso por platos nuevos. Que sean buenos, añadió Isabella. No compres de los baratos que le gustan a tu papá. Se quedó de pie frente a la cocina, con los brazos cruzados, respirando fuerte. Me miró una última vez. Por favor, papá, dijo despacio, como si las palabras fueran cuchillas. No vuelva a tocar la cocina. Sentí como se me caía algo dentro del pecho. No un plato esta vez. Algo más profundo, algo que ya estaba resquebrajado desde hacía tiempo.
Y mientras trataba de entender en qué momento pasé de ser el hombre que sustentaba una familia, a ser el estorbo que rompe platos, me quedé sentado, sin moverme, escuchando el sonido metálico de la bolsa de basura cuando Isabella la arrastró fuera de la cocina. Era extraño. Los platos se habían roto. Pero el que realmente se sentía hecho pedazos, era yo. Después del desastre de los platos, sentí que el aire dentro de la casa se volvió más pesado, como si cada rincón me recordara que yo sobraba allí. Decidí salir al frente un rato, respirar un poco. A veces solo necesito estar donde nadie me mira como si fuera un peligro. Tomé la escoba del garaje y comencé a barrer las hojas secas acumuladas cerca de la entrada. Había viento esa mañana, y cada vez que barría un pequeño montón, se desarmaba otra vez. Pero aún así seguía haciéndolo. Pensé que quizá, si la entrada de la casa se veía limpia, Isabella se sentiría menos molesta conmigo. Siempre intento eso, hacer las cosas pequeñas que creo que pueden tranquilizarla. Casi nunca funciona, pero igual las hago. Estaba concentrado barriendo cuando escuché el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe. «Papá, por favor», dijo Isabella, con ese tono que siempre me hace tensar el cuello. «No barra ahí. El polvo va a llenarle de tierra el coche». Señaló su SUV blanco, estacionado justo frente al jardín. Lo había lavado la noche anterior, podía oler todavía el aroma del limpiador de interiores. «Y no se acerque tanto al auto», añadió. «Se le va a caer algo encima, como siempre». Me quedé quieto, la escoba en la mano, sin saber si seguir barriendo o dejarla contra la pared. Elegí lo segundo. Caminé hacia el garaje para guardar la escoba, procurando no rozar nada. Pero apenas puse el pie adentro, mi codo golpeó sin querer una caja pequeña llena de herramientas que Isabella había colocado en el borde del estante. La caja cayó con un estruendo fuerte, metálico, que rebotó por todas las paredes del garaje. «Papá». Isabella apareció otra vez, esta vez casi gritando. «Perfecto. Ahora también destruye el garaje». Tragué saliva. Se cayó sola, quise explicar, yo, claro, me interrumpió. «Nada es culpa suya». Isen bajó las escaleras en ese momento, con un café en un vaso de cartón, de esos que se toman en el coche para ahorrar tiempo. Según él, así evita el estrés de la mañana. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque lo preguntó desde la distancia, como si ya supiera la respuesta. Isabella se giró hacia él sin perder un segundo. «¿Ves?», dijo señalándome. «No puede mantener el equilibrio. Todo se le cae de las manos». Isen bebió un sorbo de café y luego, sin mirarme del todo, preguntó, «¿Te sientes mareado, papá? ¿Quieres ir al médico? ¿Podría ser la presión?». Antes de que yo pudiera responder, Isabella soltó un bufido. «No es mareo. Está perdiendo la cabeza», dijo con la seguridad de quien diagnostica sin dudar. «¿O ya olvidaste cómo tiró todos los platos hace un rato?». «Isabella», intenté decir, pero ella levantó una mano como si yo fuera un estudiante malcriado. Quise sacudir las hojas que se me habían pegado en la camisa, pero Isabella me agarró la muñeca. «No haga eso. Acabo de lavar esa camisa. La va a manchar». Me quedé quieto, mirando mi propia ropa como si ya no fuera mía. Isabella abrió el armario de zapatos del garaje y movió mis 2 pares viejos hacia el estante más bajo. «Estos déjalos aquí abajo», ordenó. «Ocupan espacio donde debería ir el calzado de las visitas». Isen y ella se alejaron hacia un rincón del garaje. Yo no quería escuchar, pero hablaron lo suficientemente alto como para que yo sí escuchara. «Tienes que hacer algo», le dijo ella. «Tu papá está peor cada día. Un día de estos va a provocar un incendio». Isen respondió sin mucha convicción, «Voy a buscar servicios de cuidado para adultos mayores, algo más profesional. A lo mejor lo pueden evaluar». Sentí un hueco en el estómago.
No soy perfecto, pero tampoco soy un enfermo que necesita supervisión. Caminé hacia ellos para decirles que podía ayudar en algo, que podía aprender a usar mejor la casa, que solo necesitaba un poco de paciencia. Pero antes de abrir la boca, Isabella me cortó: papá, no se meta en conversaciones de adultos. Me quedé rígido. Yo, también soy adulto, susurré. Ella soltó una carcajada corta, cruel. No, papá. Usted es alguien que necesita que lo cuiden. Sus palabras me golpearon como un portazo en la cara. No sé por qué dolió tanto. Quizá porque en el fondo, por primera vez, dudé si ella realmente me veía como su padre. Isabella sacó su teléfono y marcó a su amiga Melissa. Mientras la llamada conectaba, yo intenté salir del garaje para no escuchar más. Pero me quedé cerca, como un fantasma pegado a una pared. Sí, Mel, dijo Isabella cuando su amiga atendió. Te lo juro, creo que mi papá está con Alzheimer temprano. Mi corazón se encogió. Sí, ya busqué en Google, siguió ella, mientras pasaba las páginas del móvil. Mira, torpeza, falta de juicio, pérdida de noción del espacio. Todo eso lo tiene. Cada palabra era una piedra en la espalda. Isen, parado al lado de ella, solo asentía. Ni una sola vez dijo: no creo que sea así. Ni una sola. Quise alejarme, pero mis pies se quedaron anclados. Cuando colgaron, Isabella me dedicó la misma mirada que uno le da a un electrodoméstico que ya no funciona. Papá, mejor quédese en su cuarto. No ande caminando por la casa sin necesidad. Subí las escaleras despacio. No por debilidad, sino por miedo a hacer ruido. Cuando entré a mi cuarto, apenas tuve tiempo de sentarme antes de que Isabella tocara la puerta. Déjela entreabierta, ordenó. Así puedo revisar que esté bien. Dejé la puerta abierta esos 20 centímetros como ella pidió. Era extraño sentir que mi privacidad dependía de la distancia de un hueco. Me senté en la cama, pero de inmediato Isabella entró nuevamente. Dio una vuelta rápida por el cuarto, revisando si había dejado un vaso con agua, si había encendido la calefacción, si algún cable estaba mal conectado. Está muy desordenado esto, dijo señalando mi mesa de noche, donde solo había mis lentes, un libro viejo y una foto de María. Voy a acomodarlo. Sin preguntarme, tomó mis cosas y las puso en una cajita, como si quisiera reducir mi existencia a un espacio mínimo. A mediodía vino a tocar otra vez. Papá, no cocine nada. Le dejé una ensalada en la puerta. Solo coma eso. La cocina es peligrosa para usted. Peligrosa. Yo pasé media vida trabajando con herramientas reales, no con espátulas y sartenes. Pero tragué mis palabras y comí la ensalada fría. Al bajar a tirar el envase a la basura, escuché a Isabella decirle a Isen: si mi papá sigue así, me va a dejar en ridículo frente a mis amigas. Por la tarde, llegó un paquete de Amazon. Toqué el timbre para avisar, pero Isabella corrió hacia mí con los brazos extendidos. No salga, papá. Va a asustar al repartidor. Como si yo fuera una sombra que da miedo. Cuando Isen regresó del trabajo, me invitó a ver televisión en la sala. Sonaba bonito, sonaba normal. Pero antes de que pudiera decir sí, Isabella intervino: no, amor. Que la vea en su cuarto. La tele grande lo confunde. Me fui a mi habitación y prendí el televisor pequeño que me prestaron. Apenas subí un poco el volumen, escuché pasos enfadados acercándose. Papá. Dijo Isabella golpeando la puerta. Baje el volumen. Me duele la cabeza. Apagué la televisión sin protestar. Me quedé sentado en silencio, escuchando mis propios latidos. Antes de dormir, escuché voces en la cocina. Isabella y Isen hablaban en voz baja, pero la casa estaba tan quieta que cada palabra me llegaba clara. No puede quedarse aquí, decía Isabella. Necesita un lugar con gente especializada.
¿Una residencia o algo así? Sí, respondió Isen, sin firmeza, pero sin oponerse. Creo que tienes razón. Me quedé de pie en la oscuridad de mi cuarto, con la puerta entreabierta, sintiendo como una parte de mí se encogía. No sabía si lo que acababa de escuchar era una decisión, una amenaza o solo frustración. Pero si supe una cosa, por primera vez en mi vida, mi propia hija me veía menos como un padre, y más como un problema que debía ser resuelto. Esa tarde, después de todo lo que había pasado durante el día, intenté no moverme demasiado por la casa. Isabella había dejado claro que no quería verme en la cocina, así que me quedé sentado en el sofá, mirando mis manos como si fueran las manos de un hombre que ya no reconoce su lugar. No estaba cansado, pero el cuerpo se sentía pesado, como si cada gesto pudiera causar otro problema. Cuando se acercó la hora de la cena, escuché a Isen diciendo desde el recibidor que pediría comida mexicana. Lo oí mencionar una enchilada, 2 ensaladas de taco y algo más que no llegué a entender. Me quedé en silencio. Desde que llegué a vivir con ellos, aprendí a no preguntar demasiado. Cuando llegó el repartidor, Isabella fue quien recibió las bolsas. El olor a tortilla caliente y salsa picante llenó toda la cocina en cuanto abrió los recipientes. Yo me acerqué despacio, con la esperanza de compartir la comida con ellos, como una familia normal. Pero apenas di 3 pasos, Isabella frunció el ceño. Le dije que pidieras la versión con poca salsa, le reclamó a Isen. ¿Por qué trajiste esta? Isen levantó los hombros, como si la culpa fuera del restaurante. Amor, era la única opción que tenían. Ella no respondió. Solo suspiró como si le pesara respirar en la misma casa que nosotros dos. Isen tomó una de las bandejas y me la puso delante con un gesto amable, o al menos eso quiso parecer. Pero Isabella extendió su brazo y se la arrebató como quien le saca un arma a un niño. Eso no, papá no puede comer eso, dijo. Es demasiado picante, se va a enfermar. Me puso un pequeño side dish de arroz y frijoles delante, como si fuera un plato infantil. Coma esto nada más, ordenó. Yo asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no me quedaban fuerzas para enfrentar esa mirada suya que siempre me hacía sentir un estorbo. Me senté en la mesa con ellos, aunque no sabía si era bienvenido o si simplemente me toleraban por educación. Pedí un vaso de agua, porque la garganta me ardía un poco. Isabella ni me miró cuando dijo, sírvasela usted mismo, papá. Pero tenga cuidado. No derrame nada. Fui hasta el gabinete de los vasos. El vidrio de la puerta era tan limpio que casi pude ver mi reflejo cansado. Tomé un vaso del estante, pero se me resbaló apenas lo agarré. No cayó de altura, solo un golpe pequeño contra el borde del gabinete, pero el impacto lo hizo girar y caer al suelo. El cristal se hizo pedazos. «Ve», gritó Isabella desde la mesa. «Otra vez». Siempre lo mismo. Sentí una punzada dura en el pecho. Me agaché para recoger los pedazos, pero apenas toqué uno, Isabella corrió hacia mí con la fregona como si fuera a defenderse. «No, papá. No lo toque». Me gritó. «Me va a cortar, me va a dejar esto peor. Aléjese». Barrió los vidrios con tanta brusquedad que el agua del recogedor salpicó sobre mis pies. Sentí el frío atravesar las sandalias. Isen se levantó un poco. «Amor, no pasa nada, ¿fue un accidente, un accidente?» Isabella lo miró con rabia. «¿Cuántos accidentes más vas a justificar?» Yo traté de ayudar otra vez, pero Isabella me empujó suavemente con el codo, un gesto pequeño que dolió más que un golpe. «Vaya a sentarse», me ordenó. «Llamaré a un servicio de limpieza mañana. Esto así no se puede». Me senté de nuevo en la mesa, tratando de hacerme pequeño, de no molestar. Isabella pasó un trapo húmedo por la zona donde yo estaba parado hace unos segundos, como si borrara cualquier rastro mío. Mientras comíamos, o mejor dicho,
mientras ellos comían y yo mordía mi arroz frío, el teléfono de Isabella sonó. Contestó sin pedir disculpas. Sí, amiga, dijo riendo sin humor. No sabes. Mi papá vive con nosotros y es un caos total. Te juro que me tiene al borde. No sabía si quería que yo escuchara o simplemente no le importaba. Sí, ya sé, pero imagínate, cada vez que toca algo, rompe algo, siguió diciendo. Miré a Isen con la esperanza de ver un gesto de incomodidad, una defensa suave, algo. Pero él solo se encogió de hombros, como si no fuera asunto suyo. Cuando Isabella colgó, empezó a hablar del fin de semana, de que vendrían unas amigas a cenar. Así que hay que dejar la casa impecable, dijo. Y papá, me miró directamente. Prefiero que ese día no esté aquí. No quiero que te cruces con ellas. ¿Puedo ir al parque un rato? Pregunté despacio, casi disculpándome por existir. Mejor váyase más lejos, respondió ella sin pensarlo 2 veces. No quiero estar preocupada por si vuelve antes de tiempo. Isen solo siguió comiendo. Su silencio era una especie de aprobación cobarde. Después de terminar mi pequeño plato, fui a lavar mis manos. Me acerqué al lavamanos grande, pero Isabella se levantó de inmediato. No. Me gritó. El grande no. Ese se tapa fácil. Use el pequeño. Caminé hacia el lavamanos pequeño y abrí la llave, pero quizá con más fuerza de la que debía. El agua salió con un chorro brusco. Isabella corrió y cerró la llave como si estuviera apagando una bomba. Papá. ¿Por qué no me escucha? Le estoy diciendo que tenga cuidado. Isen dejó su tenedor, se levantó y dijo, voy a tomar aire. Regreso en un rato. Se puso la chaqueta y salió sin mirar atrás. La casa quedó en un silencio extraño. Isabella se quedó mirándome, las manos en la cintura. Papá, dijo con la voz más baja, pero más fría. Yo ya no sé qué hacer con usted. A su edad, usted no debería estar aquí. Es demasiado. No supe qué contestar. Algunas palabras simplemente no encuentran salida. Ella suspiró hondo. Usted está arruinando nuestra vida. Nos hace retroceder. Nos estresa. Nos complica. Y yo ya no puedo más. Abrió su cartera y sacó 2 billetes de $100. Los dejó sobre la mesa como quien deja la cuenta pagada antes de marcharse. Tome, dijo. Use esto esta noche. Váyase a algún lado. A donde sea. Me quedé quieto, mirando el dinero sin entender. ¿Quieres decir qué? Pregunté. Ella me interrumpió, sin rastro de duda, papá, usted tiene que irse. Esta casa no es para usted. En ese momento, Isen volvió a entrar. Quizá escuchó la última frase, pero no dijo nada. Isabella lo miró como esperando su apoyo, y él bajó los ojos. Papá nos causa estrés, continuó Isabella. Deja la casa hecha un desastre. Mis amigas ya no quieren venir porque usted siempre anda por aquí. No puedo vivir así. Antes de que pudiera procesar todo eso, Isabella tomó una maleta pequeña que ya tenía preparada junto a las escaleras. La extendió hacia mí. Aquí tiene, dijo. Haga sus maletas. Mañana tenemos que limpiar la casa. Prefiero que no esté cuando despertemos. Isen dio un paso hacia mí, puso su mano en mi hombro, y la retiró de inmediato cuando Isabella lo miró. Su gesto quedó suspendido en el aire, como si jamás hubiera sido una intención de consuelo. Agarré la maleta. Mis manos temblaron un poco, no por la edad, sino por algo más profundo, la sensación de que ya no pertenecía a ningún lugar. Caminé hacia la puerta. Isabella me siguió con la mirada. Y justo cuando puse la mano en la manija para salir, dijo su última frase, tan afilada que aún hoy la escucho al cerrar los ojos. Papá, no vuelvas sin avisar. Sentí que mi pecho se estrechaba.
No lloré. A mi edad, uno aprende a contenerse. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. Y así comenzó la noche más fría de mi vida. Me quedé de pie en la entrada de la casa unos minutos, sin moverme, con la mano aferrada a la manija de la maleta como si fuera lo único que me mantenía en pie. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco, casi cruel. El aire de la noche me golpeó en la cara y me hizo temblar. No sabía hacia dónde caminar. No conocía bien el barrio. Y aunque lo conociera, tampoco tenía a dónde ir. Los Ángeles por la noche es un lugar extraño, brillante y oscuro al mismo tiempo. Las luces de las casas lujosas me rodeaban, iluminando jardines perfectos, autos limpios y ventanas cerradas. Pero el frío se sentía más fuerte de lo que imaginé. El viento atravesó mi chaqueta delgada como si fuera papel. Tomé aire y comencé a bajar por la pequeña pendiente frente a la casa. Las ruedas viejas de la maleta chirriaban con cada paso, CTKT, CTKT. Ese sonido me hacía sentir aún más fuera de lugar, como si incluso mi equipaje anunciara que yo no pertenecía allí. Miré hacia atrás una vez. La silueta de Isen apareció en el marco de la puerta. Se quedó quieto, observándome. Por un segundo pensé que vendría hacia mí, que diría algo, cualquier cosa. Pero Isabella lo llamó desde adentro y él, como si lo hubieran jalado por una cuerda invisible, se dio vuelta y entró. Seguí caminando. La calle estaba desierta. Solo el sonido lejano de un coche y el zumbido de los postes de luz me hacían compañía. Pasé frente a una casa donde un perro enorme empezó a ladrar en cuanto me acerqué. Me sobresalté. El perro saltaba contra la cerca como si quisiera romperla para alcanzarme. Me aparté rápido. Al llegar a la parada del autobús, miré el cartel, el último tren nocturno había pasado 20 minutos antes. Me senté un momento, pero el banco estaba tan frío que tuve que levantarme enseguida. No quería gastar dinero en un taxi, tenía apenas los $200 que Isabella me había dado como si fueran limosna, y debía estirarlos lo más posible. Seguí caminando, pasando frente a una tienda de abarrotes cerrada. El letrero de neón parpadeaba, iluminando la acera de manera intermitente. Mi estómago gruñó. No había comido lo suficiente en la cena, pero aún así no me atrevía a entrar en ninguna parte. Guardé el dinero en el bolsillo interior de la chaqueta como si fuera un tesoro frágil. Finalmente encontré un parque pequeño en la esquina de la calle. 2 lámparas amarillas alumbraban apenas los árboles. Parecía tranquilo. Había un banco de madera libre, y me senté con la maleta a mi lado. Respiré profundo. En ese momento no sabía si quería llorar o simplemente dormir. Un grupo de jóvenes pasó riéndose a carcajadas. Miraron hacia mí, sus rostros iluminados por la luz del celular. Uno de ellos dijo algo en voz baja que hizo reír a los otros. No entendí, pero por cómo me miraron, supe que era sobre mí. Cerré la chaqueta hasta el cuello y me acomodé en el banco, usando la maleta como respaldo. A unos metros, un hombre mayor envuelto en una manta sucia me observaba. Sus ojos eran cansados, pero no hostiles. Al verme temblar, inclinó la cabeza en señal de saludo. ¿Recién salió a la calle?, me preguntó. Asentí. Él sacó un pedazo de pan duro del bolsillo y me lo ofreció. Tome. Tengo otro. Me quedé mirando su mano unos segundos. Era un gesto tan pequeño, pero nadie me había ofrecido nada en todo el día. Ni siquiera un poco de comprensión. Gracias, dije, y acepté. El pan estaba seco, pero calmó el hambre lo suficiente como para que el cuerpo dejara de temblar de adentro hacia afuera. El viento soplaba fuerte, moviendo las hojas secas alrededor de mis pies. En ese silencio helado, una patrulla de policía pasó lentamente por el parque. Sus luces blancas se deslizaron sobre nuestras caras. Señor, dijo un oficial al bajar la ventana, ¿no tiene dónde pasar la noche? No supe qué responder.
Él miró alrededor, evaluando la situación como quien revisa un mapa. No se quede aquí demasiado tiempo, advirtió. No es seguro. Cuando el coche se alejó, el hombre de la manta, que más tarde supe que se llamaba George, pero todos le decían Cap, se acercó un poco a mí. No te preocupes, dijo. La primera noche siempre asusta, pero uno aprende. Me dio una pequeña botella de agua que había sacado de una máquina expendedora barata. Tome, para mantener el cuerpo despierto. No se duerma profundo. Aquí, no conviene. El agua estaba fría como hielo, pero la tomé igual. Gracias, amigo, susurré. Cap se encogió de hombros. Todos llegamos aquí por alguna razón. Algunos por mala suerte, otros por mala familia. Esa frase me golpeó más fuerte que el viento. Pasaron las horas. Intenté dormir, pero cada ruido me sobresaltaba, motores de coches, una bolsa de plástico arrastrada por el viento, risas lejanas, pasos rápidos de alguien que cruzó el parque sin mirar atrás. A ratos me quedaba dormido unos minutos, y el frío me despertaba de golpe. Mis piernas se entumecieron. Los dedos de las manos me dolían como si fueran de madera. A las 2 de la madrugada, Cap se levantó y me tocó el hombro. Aquí tiene, dijo, ofreciéndome otra botella pequeña. Para que aguante la noche. Yo estaba tan helado que me costó siquiera agarrarla. No se duerma del todo, añadió. Aquí hay gente que busca aprovecharse de los nuevos. Quise agradecerle, pero mis labios estaban demasiado rígidos para formar palabras claras. Solo asentí. Más tarde, una señora mayor llegó con un carrito lleno de bolsas. Tenía el pelo blanco, recogido en un moño enredado. Se sentó junto a Cap, hablándole como si fueran viejos compañeros de ruta. Mañana la iglesia de la calle Freeman va a repartir sopa, le dijo a él. ¿A qué hora? Preguntó Cap, a las 10. Y café gratis a las 9:30. Tomé nota mental de esas horas, aunque me avergonzaba hacerlo. Nunca imaginé que un día dependería de una taza de café gratuito para empezar la mañana. Cuando el cielo empezó a aclarar y el frío se hizo menos cortante, pude ver cómo las personas del barrio salían a correr, a pasear a sus perros, a caminar con ropa deportiva. Nadie nos miraba. Nadie sospechaba que yo había pasado mi primera noche en un banco, temblando, acompañado por 2 desconocidos que tenían menos que yo, pero que me habían tratado mejor que mi propia hija. Me levanté despacio, tratando de reactivar la circulación en las piernas. Tomé mi maleta, que ahora parecía más pesada. Cap me miró y dijo, si vuelve esta noche, siéntese cerca de nosotros. No es bueno estar solo aquí. Le di las gracias otra vez, de corazón. Me quedé mirando el horizonte unos segundos, viendo cómo el sol iluminaba las casas, los autos, la vida de todos los demás. Y me dije a mí mismo, debo irme antes de que vuelva la patrulla. Debo irme, antes de sentir otra vez que no pertenezco ni siquiera a este banco. El amanecer me encontró todavía sentado en aquel banco helado, con las manos rígidas y la espalda tensa después de una noche en vela. Cuando la luz empezó a colarse entre los árboles del parque, me di cuenta de que no podía quedarme allí un minuto más. Tomé la maleta, que parecía más pesada después de la noche, y caminé hacia la parada del autobús con pasos lentos, casi arrastrados. El cartel de rutas frente a mí estaba borroso por el cansancio, pero logré distinguir una línea que pasaba por el centro. En el centro siempre hay algo abierto, pensé. Algún baño público, un refugio, algún banco donde sentarse sin que te corran. Me aferré a esa idea como si fuera un plan sólido. Cuando llegó el autobús, el chofer me miró primero a mí, luego a la maleta. No con mala intención, sino como alguien que ya ha visto demasiadas veces esa escena. ¿Tiene para el pasaje?, preguntó. Saqué de mi bolsillo $2 arrugados. Él los tomó, los revisó y asintió, dándome paso. Busqué un asiento junto a la ventana, intentando hacerme pequeño.
Algunas personas me miraron con desconfianza. Mi chaqueta estaba arrugada y olía a la mezcla de frío, pasto húmedo y cansancio acumulado. Mis zapatos tenían manchas de tierra seca del parque. No los culpo, yo también hubiera mirado 2 veces a un hombre en esas condiciones. Apreté la maleta contra mi pierna. Después de la noche anterior, temía perder lo poco que me quedaba. El autobús avanzó por avenidas que comenzaban a despertar. Pasamos frente a varias tiendas y restaurantes cerrados. Y entonces vi un edificio municipal con un baño público. Decidí bajarme en la siguiente parada. Al poner pie en la acera, sentí como el sol débil calentaba apenas mis manos. Entré al baño. El agua fría del lavabo me golpeó la cara y me hizo cerrar los ojos con fuerza, pero al menos me quitó la mugre y el cansancio visibles. Me peiné con los dedos, intentando deshacer los nudos del cabello. Mi chaqueta todavía tenía olor a comida de la noche anterior, un olor leve pero desagradable. La limpié como pude con algunas toallas de papel. Fuera del baño, me senté en un banco de concreto. El lugar estaba tranquilo, con apenas unas cuantas palomas caminando cerca. Abrí la maleta para revisar mis cosas. No sabía por qué, quizá por miedo a haber perdido algo mientras intentaba dormir entre el frío y el viento. Mientras movía la ropa, vi una tela que me hizo detenerme. La chaqueta de lana de María. Mi esposa. Mi compañera de vida. La mujer que siempre sabía prever lo que yo no veía venir. La había guardado en la maleta antes de mudarme a casa de Isabella, pensando que la usaría en noches frías. Pero no me había dado cuenta de que pesaba un poco más de lo normal. Pasé la mano por encima y noté un bulto en uno de los bolsillos. Mi corazón dio un pequeño salto. Metí la mano despacio, como si temiera romper algo. Toqué los bordes de un sobre. Lo saqué con cuidado. Era un sobre amarillo, viejo, con las esquinas dobladas. En el frente, escrito con la letra curva y suave de María, leí: si algún día estás en apuros, abre esto. Sentí como la garganta se me cerró. No por tristeza, sino por una mezcla extraña de sorpresa, alivio y un peso enorme abriéndose paso dentro de mi pecho. Las manos me temblaron un poco mientras rompía el sello del sobre. Dentro había varios papeles doblados en 3. El primero era una carta. Pero no pude leerla todavía. Algo me dijo que revisara los documentos primero, como si necesitara preparar el espíritu antes de enfrentar sus palabras. Abrí el siguiente papel. Era un título de propiedad. Un edificio de apartamentos en Pico Boulevard. Lo dejé a un lado, pensando que quizá estaba leyendo mal. Tomé el siguiente. Otro título de propiedad. Ahora de un edificio en Koreatown. Uno más. Un pequeño centro comercial en Westlake. Después, 3 documentos bancarios. Cuentas a mi nombre, con María como titular previa. Mis ojos iban de un papel al otro, incrédulos. Los dejé caer sobre mi regazo, sintiendo como el aire se escapaba de mis pulmones. Conté por encima, 8 propiedades. 8. Y eso sin sumar las cuentas de banco y los ingresos por alquiler. María, ¿cuándo había hecho todo esto? ¿Cómo lo había escondido tanto tiempo? Yo conocía a mi esposa. Sabía que era una mujer práctica, discreta y fuerte. Pero nunca imaginé que hubiera construido semejante estructura financiera, y menos aún que la hubiera puesto a mi nombre. Entonces vi algo que me hizo quedarme completamente quieto. Un edificio cuyo nombre conocía. La dirección donde Isabella vivía. Mi hija. Ella viviendo en un lugar que yo, sin saberlo, era el dueño. Un golpe seco me atravesó el pecho. No supe si era ironía, dolor o algo que aún no tenía nombre. Tomé la carta. La abrí. Y reconocí el olor tenue a papel guardado durante años. Samuel, si estás leyendo esto, es porque te han herido, leí lento, cada palabra clavándose como una aguja fina.
Y quiero que recuerdes que tu valor no depende de la forma en que te traten. Nunca. Ni siquiera si viene de alguien a quien amas. Las lágrimas me ardieron detrás de los ojos. María siempre había visto en mí lo que yo no veía. Continué leyendo. En un párrafo mencionaba a alguien, la abogada Evelyn Rhodes guarda los originales de todos los documentos. Búscala. Ella sabe qué hacer. Abajo, escrito con bolígrafo azul, estaba el número del despacho y la dirección. Guardé los papeles con cuidado y saqué mi viejo celular. La batería marcaba apenas un 9%. Aún así marqué el número que María había escrito. Sonó una vez. Sonó dos. Luego una voz automática, el número marcado está temporalmente fuera de servicio. Lo intenté otra vez. La misma respuesta. Cerré los ojos. Claro, era domingo. Los despachos no abren en domingo. Guardé la carta cerca del corazón. Literalmente. La metí en el bolsillo interior de la chaqueta, pegada al pecho, como si así me diera fuerza. No sabía qué iba a pasar mañana. Pero por primera vez desde que salí de la casa de Isabella, no me sentía completamente solo. Cuando me levanté del banco, vi a Cap, el hombre del parque, caminando por la acera con una bolsa de plástico en la mano. Al verme, levantó las cejas. ¿Todo bien, amigo?, preguntó. No supe qué decirle. Pero él miró mi cara y pareció entender más de lo que yo dije. Si necesita un lugar seguro para esta noche, añadió, conozco uno mejor que ese parque. Asentí sin pensarlo dos veces. Él comenzó a caminar y yo lo seguí, arrastrando la maleta. Pero esta vez, el peso era distinto. No era la maleta lo que pesaba. Era la mezcla de alivio, nostalgia y una esperanza que llevaba años dormida en algún rincón de mi corazón. Caminé detrás de Cap hacia un lugar que aún no conocía, con la carta de María ardiendo suavemente en mi bolsillo, y con la sensación de que mi vida acababa de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, todavía con el cuerpo adolorido por la noche anterior, seguía Cap por las calles grises de Lincoln Heights. Él caminaba rápido a pesar de su espalda encorvada. Yo arrastraba mi maleta detrás, escuchando el rodar irregular de las ruedas viejas sobre la acera resquebrajada. Llegamos a un centro comunitario pequeño, de paredes color crema y un letrero casi borrado por el sol. Al entrar, el olor a café instantáneo y sopa caliente me envolvió como una manta tibia. Había gente sentada en mesas de plástico, algunos conversando en voz baja, otros mirando al vacío con expresión cansada. Cap saludó a una mujer que servía comida y me hizo una seña. Siéntese, hermano. Aquí nadie pregunta mucho, me murmuró. Me acerqué a una mesa donde había un tazón de sopa humeante. El vapor subía despacio, mezclándose con el olor tenue a verduras que me recordó las mañanas en la casa de María. Me senté y bebí un primer sorbo. No era una sopa exquisita, pero en ese momento me supo a algo parecido al alivio. Después de horas pasando frío, cualquier cosa caliente era un abrazo. Cuando terminé, busqué el baño del centro para lavar mi rostro. El agua del grifo estaba helada, pero me devolvió algo de claridad. Miré mi reflejo en el espejo empañado, ojeras profundas, barba de varios días, la chaqueta arrugada. Pero había algo nuevo, una especie de determinación que no recordaba haber visto últimamente. Al salir, una voluntaria joven, de cabello recogido en un moño desordenado, se acercó con una sonrisa amable. ¿Necesita ayuda para encontrar alguna dirección?, preguntó. Le mostré la carta de María y el nombre escrito en tinta azul, Evelyn Rhodes. La voluntaria abrió un cajón, sacó un mapa de papel y lo extendió sobre la mesa. Con un plumón rojo, marcó una pequeña estrella al noreste del centro. Aquí está la oficina, dijo. Son como 3 líneas de bus, pero si toma la 45 primero, llegará más rápido. Le di las gracias. Ella me deseó suerte con una mirada que parecía entender más de lo que yo había dicho.
Tomé mi maleta, me despedí de Cap y caminé hasta la parada. El autobús llegó con 12 minutos de retraso, tiempo suficiente para observar a los trabajadores que esperaban conmigo, hombres con loncheras metálicas, mujeres con uniformes de limpieza. Todos con un cansancio parecido al mío, aunque el de ellos venía del trabajo, no de dormir en un parque. El autobús estaba más lleno de lo que pensaba. Apenas encontré un espacio donde apoyar la maleta. Un hombre borracho en la parte de atrás hablaba solo, moviendo las manos como si discutiera con alguien invisible. El chofer, hastiado, lo mandó sentarse. Yo no entendía del todo cómo mi vida había cambiado tanto en tan pocas horas. Cuando por fin bajé en mi parada, tuve que caminar 2 cuadras más. Las calles eran tranquilas, bordeadas por edificios viejos con balcones de hierro forjado. El edificio que buscaba era uno de estilo Art Deco, con líneas verticales elegantes y una puerta de vidrio que reflejaba el sol de la mañana. Sobre ella, un rótulo decía, Rhodes y Cole Legal Services. El cristal estaba un poco sucio, como si nadie lo hubiera limpiado en semanas. Abrí la puerta y una campanita anunció mi entrada. La recepción era pequeña pero ordenada, con un mostrador de madera clara y una joven tecleando en la computadora. Good morning, sir. ¿Tiene cita? Preguntó sin levantar mucho la mirada. Saqué el sobre amarillo de María, lo sostuve unos segundos y se lo entregué. Ella leyó apenas el nombre de mi esposa y su expresión cambió de inmediato. Enderezó la espalda, hizo un gesto educado y dijo, por favor, siéntese. Avisaré a la abogada Rhodes ahora mismo. Me senté en una de las sillas del lobby. Desde el fondo escuché el sonido constante de una impresora trabajando. Un hombre con traje oscuro salió de un pasillo, pensé por un momento que era la abogada, pero solo era un asistente, me dedicó una sonrisa cortés antes de desaparecer detrás de otra puerta. Esperé unos 5 minutos. 5 minutos que parecieron más largos que toda la noche anterior. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una mezcla de nervios y esperanza, como si estuviera al borde de una revelación importante. La puerta se abrió y apareció una mujer de cabello plateado, corto y perfectamente peinado. Su paso era rápido pero tranquilo, como el de alguien acostumbrado a tomar decisiones difíciles. Sus ojos claros se posaron en mí con atención. ¿Usted es Samuel?, preguntó. Asenté. Ella hizo un gesto invitándome a seguirla. Entramos a su oficina. Lo primero que vi fue una pared llena de diplomas y certificaciones. Lo segundo fue una fotografía. Era María, más joven, sonriendo junto a esta mujer. Mi pecho se apretó. María era mi mejor amiga, dijo Evelyn al ver mi mirada. Una de las personas más inteligentes que he conocido. No pude responder. El simple hecho de escuchar el nombre de mi esposa en boca de alguien que la conocía de verdad me hizo sentir una punzada de nostalgia. Evelyn se acercó a un estante metálico y abrió una caja fuerte pequeña. De ella sacó un folder grueso, con mi nombre en una etiqueta blanca. Lo colocó sobre el escritorio, lo abrió y comenzó a mostrarme los documentos dentro, títulos de propiedad, contratos, declaraciones de impuestos, y finalmente una carta de autorización firmada por María. Todo esto le pertenece desde el fallecimiento de su esposa, explicó. Ella me pidió que lo mantuviera en resguardo hasta que fuera necesario. Miré los papeles como si no fueran reales. Como si pertenecieran a otro hombre y no a mí. Evelyn me hizo algunas preguntas, fecha de nacimiento, número de seguro social, nombre de mis padres. Respondí todo como si estuviera en una especie de trance. Ella comenzó a imprimir documentos nuevos, hojas que salían de la impresora una tras otra. Yo firmaba página tras página, escuchando el sonido del bolígrafo raspando el papel, como si cada firma fuera un ladrillo en una nueva parte de mi vida. ¿Leyó la carta de María?, me preguntó de pronto. Solo un poco, respondí. Ella sonrió con una mezcla de cariño y tristeza. María siempre pensó en usted.
Preparó todo con mucho cuidado. Me giró el monitor para mostrarme una lista digital, 9 propiedades, todas a mi nombre. Entre ellas, la del edificio donde vivía Isabella. Me mostró el valor estimado en números grandes y fríos. Yo parpadeé, sorprendido. Casi 11 millones de dólares. Sentí vértigo. Como si todo el piso de la oficina se hubiera movido un centímetro. Isabella vive en el edificio de Pico, dijo Evelyn con voz neutra. Le concedimos un alquiler preferencial por 5 años, tal como pidió María. ¿Ella lo sabe? Pregunté. No. Su esposa quiso evitar que dependiera económicamente de usted. Me entregó una tarjeta bancaria nueva, ya activada. Después, unas llaves plateadas. Este es un estudio temporal. Lo usamos para clientes en emergencia. Puede mudarse hoy mismo si lo desea. Tomé las llaves con ambas manos. No sabía qué decir. Evelyn entendió mi silencio. Llamó a su asistente y le dio instrucciones. Por favor, limpia y prepara el estudio para el señor Reyes. Lo quiero listo esta tarde. Ella volvió hacia mí y, con un gesto suave, puso su mano en mi hombro. María confiaba plenamente en usted. Y quería que viviera el resto de su vida con dignidad y paz. Bajé la cabeza, respiré hondo y guardé los papeles en mi maleta. Cuando salí de la oficina, sentí que algo dentro de mí se acomodaba por fin. Afuera, la luz del mediodía era suave y cálida. El viento llevaba el aroma dulce de pan recién horneado que venía de una panadería cercana. Me quedé en la acera un momento, respirando ese aire con una calma que no sentía desde hacía mucho. Luego miré la dirección del estudio que Evelyn había escrito para mí. Y decidí caminar hasta allá. Un paso detrás de otro. Con la maleta en la mano, y con la certeza de que la vida estaba a punto de cambiar otra vez. Cuando llegué al edificio del estudio, lo primero que pensé fue que se parecía a muchos edificios viejos de Los Ángeles, 3 pisos, pintura algo gastada, pero sorprendentemente limpio. Las escaleras de metal crujieron un poco al subir, aunque no de forma desagradable, más bien sonaban como un lugar que todavía tenía vida. Un hombre corpulento con barba gris salió desde una puerta lateral y levantó una mano en señal de saludo. ¿Usted es Samuel?, preguntó con una voz ronca pero amable. La abogada Rhodes llamó. Soy Bruno, el encargado del edificio. Asentí, y él me dedicó una sonrisa sincera, de esas que uno no ve muy seguido. Me pidió que lo siguiera. Subimos al segundo piso, donde el pasillo tenía una alfombra azul oscura un poco gastada, pero limpia. Bruno abrió la puerta de un estudio pequeño. Adentro había una cama individual bien tendida, una pequeña cocina con 2 quemadores, una mesa de madera clara y una ventana grande que daba a la calle. El sol de la tarde entraba en un ángulo cálido, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Por ahora es para usted, me dijo. Nadie lo molestará aquí. Su tono era directo, pero amable. Agradecí en silencio, dejando la maleta en un rincón. Lo primero que hice fue abrir la ventana para dejar entrar aire fresco. Una corriente suave movió las cortinas blancas y sentí una calma que hacía tiempo no sentía. Después de pasar la noche en un parque, ese lugar me parecía casi un lujo. Al mediodía salí a caminar. A 2 cuadras encontré una tienda de abarrotes con olor a pan dulce y productos de limpieza. Compré crema de afeitar, una pastilla de jabón nuevo y una toalla barata. También una botella pequeña de champú. Cuando volví al estudio, me miré al espejo unos segundos. Apenas me reconocía. Abrí la llave del agua caliente. Me afeité con movimientos lentos, casi ceremoniales. Después corté un poco mi cabello con unas tijeras pequeñas que llevaba en la maleta. No lo dejé perfecto, pero al menos pude ordenar los mechones rebeldes. Para cuando terminé, parecía otra persona. O quizá, la persona que solía ser antes de que todo se desmoronara.
Me puse la camisa que había guardado con tanto cuidado desde que me mudé a casa de Isabella. Una camisa sencilla, celeste, pero que siempre me hacía sentir digno. Miré mi reflejo y, por primera vez en semanas, sentí que podía recuperar algo de mí mismo. A media tarde recibí una llamada. El teléfono vibró suave sobre la mesa. Era Evelyn. Señor Reyes, mañana necesito que venga a la oficina, dijo. Revisaremos los contratos de administración y los documentos del traspaso. Respondí que sí, anotando la hora en un pequeño papel que pegué en la pared con cinta adhesiva que encontré en un cajón. Después salí a una tienda de electrónica que encontré unas cuadras más adelante. Miré los precios de los teléfonos nuevos, demasiado caros para mí, al menos en ese momento. En cambio, compré un cargador portátil. No podía darme el lujo de quedarme sin batería, no ahora que todo estaba empezando a moverse. De regreso al estudio, encendí la televisión pequeña que Bruno había dejado. La imagen tenía un poco de estática, pero alcanzaba para escuchar las noticias. El sonido llenó el silencio de la habitación, haciéndola sentir más habitada. Estaba viendo un reporte del clima cuando sonó mi teléfono de nuevo. Esta vez era la asistente de Evelyn. Señor Reyes, ya programamos su reunión con la contadora para mañana, informó. Será a las 9 en punto. Agradecí y colgué. Encendí la lámpara pequeña del escritorio. El estudio era sencillo, pero en ese momento se sentía como un refugio. A la mañana siguiente, Bruno me vio bajar con camisa fresca y me levantó el pulgar. Así se ve un hombre que va a hacer cosas importantes hoy. Bromeó. Me hizo reír. Era la primera vez en días que lo hacía. Tomé el autobús hacia la oficina de Evelyn. Cuando llegué, ella me recibió con la misma serenidad de siempre y me llevó a una sala donde me esperaba una joven de cabello oscuro recogido en una trenza. Samuel, esta es Nora, dijo. Es nuestra contadora. Nora me mostró una pantalla llena de tablas y cifras. Me explicó paso a paso los ingresos mensuales de cada edificio, el gasto en mantenimiento, los contratos activos. Yo escuché con atención, intentando procesar cada número. Cuando llegó al edificio de Pico, fruncí el ceño. Aquí, dijo, los pagos son considerablemente más bajos que el promedio del área. Me quedé mirando la cifra, sabiendo muy bien quién vivía allí. Evelyn intervino. Fue una instrucción de María. Ella quería darle un respiro a Isabella por un tiempo. Pero ahora, el control es completamente suyo. Nora sacó una carpeta con las tarifas actuales de alquiler en la zona. Los precios reales eran más del doble de lo que Isabella estaba pagando. Sentí un nudo extraño en el estómago. No era venganza, era justicia. Era ordenar aquello que estaba desbalanceado desde hacía demasiado tiempo. Prepare el aviso de aumento, le dije a Nora con voz firme. Ella asintió sin dudar, comenzó a redactar el documento y luego lo imprimió. Evelyn lo revisó minuciosamente y estampó su firma. Yo hice lo mismo en las páginas correspondientes. Cuando terminé de firmar, Evelyn sacó otro documento. Con esto, dijo, usted asume legalmente la dirección de Reyes Holdings. Reyes Holdings. Un nombre que sonaba grande, demasiado grande para alguien que, apenas 2 días antes, dormía en un parque. Firmé. Después Evelyn insistió en algo más. Vamos a vestirlo como corresponde, Samuel. No supe qué responder, pero ella no esperó mi opinión. Me llevó a una pequeña tienda de sastrería que pertenecía a una amiga suya. La sastre, una mujer de unos 50 años, me tomó medidas del torso, los hombros, el largo de los brazos. Ajustó la camisa que llevaba puesta y dijo que podría mejorarla. Regrese en 2 días. Tendrá un par de camisas ajustadas a su talla, aseguró. Luego, Evelyn me acompañó a una zapatería. Ella misma eligió un par de zapatos color café oscuro. Son clásicos, dijo. De hombre serio.
Yo solo asentí, sintiéndome como un joven que está aprendiendo todo de nuevo. Cuando regresé al estudio al final de la tarde, me senté frente a la mesa y extendí los documentos sobre la superficie. Los leí con más calma esta vez. Cada papel me revelaba algo nuevo sobre la vida que María había organizado en silencio. Una vida que ahora me tocaba a mí sostener. Llamé a la empresa que administraba el edificio de Pico para verificar que hubieran recibido el aviso. Sí, señor, me respondió la mujer al teléfono. Los avisos se colocarán en cada puerta dentro de 48 horas. Por favor, envíeme una copia escaneada, pedí. Esa noche me llegó el correo electrónico confirmando que todo estaba en marcha. Me quedé sentado un largo rato, mirando la lista de edificios. Eran más de los que jamás hubiera imaginado. Mi esposa había construido un pequeño imperio, y me lo había dejado como última palabra de amor. Encendí la lámpara del escritorio, saqué la carta de María y la leí de nuevo, esta vez lentamente, saboreando cada frase como si fuera una conversación que había estado esperando tener durante años. Cuando terminé, la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de la mesa. Luego caminé hacia el pequeño espejo del estudio. Me miré. El cabello más corto. La piel recién afeitada. La camisa que ahora me quedaba mejor. Y dentro de mis ojos cansados, algo nuevo. Algo parecido a la dignidad que creí haber perdido. Me enderecé. Ajusté la corbata que Evelyn me había regalado. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé, este soy yo. Y todavía valgo. 2 días después de que firmara los documentos en la oficina de Evelyn, recibí una llamada de Nora temprano en la mañana. Yo estaba sentado en la pequeña mesa del estudio, con un café instantáneo humeando frente a mí. El teléfono vibró y contesté enseguida. Señor Reyes, dijo con voz seria, Isabella y Isen ya respondieron al aviso de aumento. Acabo de enviarle el audio para que lo escuche. Puse el teléfono en altavoz. Escuché la voz de Isabella, aguda y llena de indignación. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo se atreven a subir la renta así? Están locos. Se oían ruidos de fondo, probablemente ella caminando por su sala, gesticulando como siempre hacía cuando se enojaba. Cuando terminó la grabación, guardé silencio unos segundos. No sentí rabia. Solo una tristeza profunda, de esas que se instalan en el pecho sin pedir permiso. Continúe con el proceso normal, Nora, le dije. Nada de respuestas emocionales. Solo lo que indica el reglamento. Ella afirmó y colgó. Esa mañana me puse la camisa que la sastre había ajustado. Por primera vez en mucho tiempo, el hombro me quedaba perfectamente alineado con la costura. Me dio un poco de seguridad, algo que últimamente me faltaba. Fui al despacho de Evelyn. Cuando entré, ella ya tenía un folder abierto sobre la mesa. Isabella presentó una solicitud para retrasar el aumento 90 días, explicó sin rodeos. Tomé el documento y lo leí. Allí estaba la letra de mi hija, acusando al propietario anónimo, yo, de hostigamiento y crear dificultades innecesarias. Me dolió. No lo niego. Evelyn me observó con una mezcla de profesionalismo y empatía. No se preocupe, dijo. Con los antecedentes de pago y su contrato, es muy poco probable que el juez acepte la solicitud. Asentí y firmé la autorización para que su firma legal respondiera oficialmente. Esa misma tarde, Nora me llamó de nuevo. Señor Reyes, Isabella ya acumula 2 meses de retraso en el pago. Y ahora tiene cargos adicionales por demora. Sentí un nudo en el estómago, no por el dinero sino por lo que aquello significaba. Un patrón. Una irresponsabilidad que había ignorado durante años. Envíen la primera notificación formal, dije. A las pocas horas, la empresa administradora me mandó una foto, habían pegado el aviso en la puerta del apartamento de Isabella. Esa noche, según informó la guardia nocturna, Isabella llamó al hotline gritando que quería hablar con el dueño inmediatamente.
La empleada le respondió, como debía, debe comunicarse por correo, señora. Nosotros solo somos administración. Lo imaginé, Isabella caminando de un lado a otro, moviendo las manos, quejándose de lo injusto que era todo. Recordé cómo hacía lo mismo cuando era adolescente y no aceptaba un no por respuesta. Me dolió otra vez. Al día siguiente, recibí un email. Un texto largo, lleno de mayúsculas y frases confusas. Esto es inhumano. Ustedes no entienden nuestra situación. Esto es abuso de poder. Evelyn lo leyó y solo dijo, déjemelo a mí. La dejé manejarlo sin pensar más. Durante esa semana, también recibió llamadas Isen. Su tono era distinto al de ella, tembloroso, casi avergonzado. Por favor, pidió, ¿hay manera de reducir el aumento? Estamos ajustados. Respondí solo con un mensaje a la administración, aplique el mismo reglamento que a todos los inquilinos. Nada más. No porque quisiera castigarlos, sino porque no podía seguir sosteniendo una dinámica injusta. A finales de la semana, la administración me envió otro informe, Isabella no había pagado nada. Ni un centavo adicional. La situación ya no era solo un atraso, era una violación del contrato. Comenzaron el procedimiento para solicitar el desalojo legal. Evelyn me llamó para revisar cada documento. Necesito que venga a firmar, Samuel, me dijo. Fui a la oficina con los papeles en la mano. Cada vez que estampaba mi firma, sentía una mezcla extraña, alivio y tristeza. Como si estuviera cerrando una puerta que había permanecido abierta durante demasiado tiempo. Una semana más tarde, recibimos la notificación de la corte, había fecha para la audiencia. Evelyn me entregó la citación. No está obligado a asistir, me explicó, pero le recomiendo estar presente. Le ayudará a entender la situación completa. Yo asentí. No por obligación, sino porque sabía que había llegado el momento. El día de la audiencia, elegí el traje gris claro que la sastre había ajustado. Me puse la corbata que Evelyn me había dado. Caminé hacia el tribunal con una sensación de pesadez en el pecho, pero también con la dignidad recuperada. Me senté en la última fila de la sala, con una gorra sencilla para no llamar la atención. Observé a la gente entrar, empleados de la corte, familias con problemas parecidos, abogados con expresión cansada. Y entonces aparecieron ellos. Isabella entró con un moño alto impecable, un blazer blanco y tacones que resonaron en el piso. A su lado, Isen caminaba con pasos cortos, casi tímidos. Isabella miró de un lado a otro, pero no me reconoció, yo me escondí entre la multitud sin querer estar en su primera mirada. El abogado de Isabella tomó la palabra, mi clienta está enfrentando dificultades económicas. Solicitamos una extensión de 90 días para ajustar sus pagos. El juez levantó la vista, serio. ¿Pruebas? El abogado mostró recibos, facturas, el salario de Isen. Todo parecía frágil, insuficiente. Evelyn se levantó entonces. Su presencia llenó la sala, y el sonido de sus tacones fue firme. Su señoría, dijo, aquí está el historial de pagos de los últimos 5 años, las tarifas de mercado y los registros de retrasos acumulados. Todo perfectamente documentado. El juez tomó los documentos y comenzó a leer. Isabella no pudo contenerse. El dueño está siendo injusto conmigo. Nos está acosando. El juez golpeó el mazo. Borden. Señora, espere su turno. Isen bajó la mirada. Sus manos temblaban. El juez volvió a hablar, ¿tiene alguna prueba de deterioro del edificio, acoso o incumplimiento por parte del propietario? Isabella abrió la boca. Tartamudeó. Bueno, no, pero, entonces, interrumpió el juez, el aumento es legal y está dentro de los límites establecidos por la ciudad. Silencio absoluto. La orden es esta, continuó, deben desalojar el apartamento en un plazo máximo de 10 días.
Isabella se levantó de golpe. No. Yo tengo derecho a... Señora, la cortó el juez, la decisión está tomada. Isen trató de tomarla del brazo, susurrando algo, pero ella lo apartó y salió furiosa de la sala. Él la siguió detrás, derrotado. Yo me quedé sentado. Invisible. Solo mirando la puerta por donde habían desaparecido. No sentí triunfo. No sentí venganza. Sentí un desgaste. Una tristeza vieja. El cansancio de un padre que había dado demasiado sin recibir escucha. Cuando la sala quedó casi vacía, Evelyn caminó hacia mí. Se inclinó un poco y dijo en voz baja, esto, Samuel, esto es solo el comienzo. Yo asentí. Porque sabía que decía la verdad. 2 días después de la audiencia, cuando ya pensaba que el proceso seguiría su curso sin más sorpresas, recibí la llamada de Nora. Yo estaba sentado junto a la ventana de mi pequeño estudio, viendo cómo la luz de la mañana se filtraba entre los edificios viejos. Señor Reyes, dijo Nora, Isabella pidió una reunión directa con el propietario del edificio. Quiere hacerlo en la oficina de la abogada Rhodes. Me quedé unos segundos en silencio. ¿Ella sabe que yo estaré ahí? Pregunté. No. Nora hizo una breve pausa. Cree que se reunirá con algún inversionista importante. Colgué y me quedé mirando la taza de café sobre la mesa. El vapor se disipaba igual que mis pensamientos. No sabía si sentir pena, rabia o simple cansancio. Era una mezcla difícil de nombrar. Unos minutos después, Evelyn me llamó directamente. Samuel, dijo con voz firme, ya es hora de que la muchacha enfrente la verdad. Apreté el teléfono entre mis dedos. Sí, respondí. Creo que sí. Esa tarde me preparé con más cuidado del habitual. Me afeité despacio, asegurándome de no dejar ni una sombra de barba. Me puse la camisa que me habían ajustado y el par de zapatos nuevos que apenas había estrenado una vez. Apreté el nudo de la corbata frente al espejo pequeño del estudio. Quería verme digno. No para impresionar a nadie, sino para recordarme que seguía siendo yo. Caminé hasta el edificio Art Deco donde estaba el despacho Rhodes y Cole. Evelyn me recibió con una mirada seria y un leve asentimiento. Me condujo hasta una sala de reuniones más pequeña que la que habíamos usado antes. Tenía una mesa de cristal, 4 sillas y una ventana que dejaba entrar la luz suave de la tarde. Siéntese aquí, dijo Evelyn. Yo recibiré a Isabella en la entrada. Me acomodé, apoyé las manos sobre las rodillas y escuché. Primero, el silencio del pasillo. Luego, el sonido de tacones apresurados. Clic, clic, clic. Ese ritmo que yo conocía desde que Isabella aprendió a caminar con zapatos de oficina. La puerta se abrió. Isabella entró sin mirar a nadie, con la expresión tensa de quien no ha dormido bien en varios días. Llevaba un blazer beige y ojeras marcadas. Detrás de ella venía Isen, más pálido que de costumbre. ¿Dónde está el dueño?, preguntó Isabella, molesta, sin siquiera registrar el espacio. Evelyn no respondió. Simplemente empujó la puerta un poco más, invitándola a avanzar. Está ahí, dijo. Isabella giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Por 3 segundos, largos, densos, ella dejó de respirar. Vea. Susurró, retrocediendo un paso. ¿Qué haces aquí? Yo no moví un músculo. Ni sonreí. Ni me disculpé por existir. Solo la miré con calma. Estoy donde debería haber estado desde el principio, respondí. Ella miró alrededor, confundida. Pero, este es el despacho del propietario, yo vine a hablar con alguien más. Evelyn dejó un folder grueso sobre la mesa. Señora Martínez, dijo con tono profesional, el propietario es el señor Samuel Reyes. Él posee legalmente todo el sistema de edificios, incluido el que usted ocupa.
Isabella abrió los ojos como si la hubieran golpeado. No, no, esto tiene que ser un error. Isen entró detrás de ella, se quedó de pie al ver mi rostro y bajó la mirada como si quisiera desaparecer. Isabella tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a revisar los documentos, escrituras, certificados de propiedad, registros notariales. Todos con mi nombre. Vea, balbuceó, mirando cada página, porque nunca dijiste nada. Tragué saliva antes de hablar. Cuando viví en tu casa, dije despacio, no me diste espacio para decir nada. Todo lo que hacía te molestaba. No escuchabas. Y yo, acepté tu forma de tratarme porque pensé que era lo mejor para mantener la paz. Isabella apretó los labios, evitando mirarme. Isen puso su mano en su hombro, pero ella la apartó enseguida. No lo hice a propósito, murmuró ella, yo solo quería que todo estuviera en orden para quién, Isabella? Pregunté sin elevar la voz. Ella seguía sin responder. Evelyn intervino, sobre el desalojo, la orden del juez ya está activa. Tienen 8 días para entregar las llaves. A Isabella se le quebró la voz. Vea, por favor, no puedes echarnos así, yo estoy perdiendo todo, no es yo echándote, dije. Es la consecuencia de decisiones que tú misma tomaste. Ella cayó en la silla, hundiendo la cara entre las manos. Yo solo quería vivir tranquila, sollozó, y ahora no tengo nada que no puedas reconstruir, respondí. Nada que no puedas aprender. Isen trató de consolarla, vamos a buscar otro lugar. Paso a paso lo lograremos. Pero Isabella murmuró, ese apartamento era mi hogar, era una propiedad que no te pertenecía, corrigió Evelyn con firmeza. Después de revisar algunos papeles adicionales sobre el proceso de entrega de llaves, la abogada les dio las instrucciones finales. Isabella no discutió más, la lucha se le había agotado del cuerpo. Antes de irse, Isabella se acercó un poco, aún evitando mirarme directamente. Vea, dijo con voz temblorosa, lo siento. De verdad, lo siento. Asentí despacio. Puedes cambiar, Isabella. Aún estás a tiempo. Ella tragó aire con dificultad. Vea, ¿me odias? Negué con la cabeza. No te odio. Pero necesitas aprender a respetar. Y a escuchar. Isabella lloró en silencio. Isen la tomó del brazo y la guió hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, ella se volvió una última vez. No dijo nada, pero su mirada llevaba algo nuevo, una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y, tal vez un primer paso hacia la humildad. Cuando se marcharon, Evelyn cerró la puerta con suavidad. ¿Está bien? Preguntó. Respiré hondo. Sí, respondí. Estoy bien. Por primera vez, lo dije con certeza. 2 meses después, un número desconocido apareció en la pantalla de mi teléfono. Dudé en contestar, pero lo hice. Vea, soy dijo Isabella, muy despacio. Estoy intentando empezar de nuevo. Encontramos un apartamento pequeño, estoy trabajando más horas, y me gustaría hablar contigo cuando tú estés listo. Miré por la ventana. El sol caía sobre el jardín. El árbol de limón que planté hace poco tenía ya los primeros brotes verdes. Había silencio, pero no ese silencio triste de antes. Era un silencio que acompañaba, no que aplastaba. Le respondí, quizá algún día, cuando ambos estemos preparados. Colgué el teléfono y me quedé quieto unos minutos. El viento trajo el olor suave del jazmín desde la casa vecina. Me levanté despacio, tomé la regadera y salí a cuidar mis plantas. La tierra estaba tibia. El aire, sereno. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida de verdad, recién comenzaba.